Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Mi nombre es Javier Sanz, soy ingeniero de caminos, canales y puertos y profesor en materia de comercio internacional de diversas escuelas de negocio, entre otras EUDE. Y en calidad de tal estoy aquí para hablaros de forma clara pero concisa de una cosa tan amplia como es el ciclo de compraventa a nivel internacional. Para centrar primeramente las cosas, debemos de dejar bien claro que hay dos figuras, de hecho tres si contamos con el inversor, en materia de comercio internacional: el que exporta, el que importa y el que invierte. No cabe la menor duda que todos tienen su faceta de riesgo, su faceta de, dificultad. Pero por encima de todos, yo me atrevo a decir que el que asume, la gran preocupación de que las cosas salgan bien o mal es el que exporta. ¿Por qué? Fundamentalmente porque tiene que vender. Segundo, porque tiene que entregar las cosas, en la fecha pactada. Y en tercer lugar, pero no por ello el menos importante, cobrar o ser pagado de forma segura y en la fecha convenida. Es por ello que, si bien el que importa también es parte de la internacionalización de una empresa y el que invierte, no cabe la menor duda que también, vamos a centrarlo en lo que es acción de compra-venta para el exportador, que entiendo que es el que asume una mayor cuota de riesgo en toda esta operación. Esta slide que existe la vamos a desarrollar con más detalle en los aspectos pormenorizados de lo que es el desarrollo de la oferta, por lo que aquí la tenéis para analizarla. Son fases consecutivas, pero las vamos a comentar con más detalle en las siguientes. En primer lugar, cuando yo voy a ofertar, como tengo que estar seguro de cobrar, y ese es el objetivo básico de la gestión de mi empresa y mía personal como gestor de un proyecto, gestor de un pedido, lógicamente lo primero que tengo que saber es cuál es el origen de los recursos, quién me va a pagar. Esos recursos pueden ser propios, porque el cliente los tenga, pueden ser ajenos, porque el cliente los pida prestados en un banco, bien a través de un crédito o a través de cualquier otra figura, o bien también a través de lo que se denominan recursos especiales. Recursos especiales son básicamente lo que se denominan proyectos en concesión, o sea, proyectos en los que el inversor, es un grupo el que invierte, y esa inversión, capta en el mercado de capitales dinero para poder pagar lo que va a comprar. Segundo lugar, ¿cuál es el tipo de oferta? No es lo mismo trabajar una oferta abierta, o lo que es lo mismo que cualquiera puede ofertar, que restringida, o lo que es lo mismo que solamente pueden participar aquellos que están en lo que denominamos lista corta. No es lo mismo ofertar un producto unidisciplinar que ofertar un multiproducto, diversos productos. No es lo mismo ofertar un proyecto de ingeniería que uno de suministros, que uno completo, integral, que se denomina, como bien sabéis, llave en mano. Como veréis, la tipología de la oferta, incluso el propio origen de recursos, condiciona un poquito más, toda la fase de oferta. ¿Qué más analizo yo cuando una oferta llega a mis manos? Pues hago un análisis claro del mercado y de la competencia. Tengo que conocer perfectamente cuál es la competencia que tengo en ese producto, o en ese servicio, o en ese proyecto que voy a desarrollar. ¿Es competencia española? ¿Es competencia europea? ¿Internacional? ¿Local en el país al cual va destinada la operación? ¿El mercado al cual me voy a dirigir es un mercado abierto, o es un mercado con restricciones u homologaciones o barreras de entrada, como muchos hay? Tal es el caso, por ejemplo, de Brasil en un sector o en unos tipos de un tipo de barreras, y Estados Unidos en otro tipo de barreras. Cuarto, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿A qué me voy a enfrentar? Objetivo número uno mío es cobrar, y cobrar en plazo y bien, de acuerdo. Pero, ¿qué riesgos tengo que asumir? Eso va a depender mucho de cómo yo haga el proyecto y del tipo de oferta que sea. No tiene el mismo concepto de riesgo un llave en mano, un proyecto integral, que un proyecto que sea estrictamente un uniproducto que yo estoy vendiendo en posición S-Works, poco por caso. No obstante, como esto es una explicación a nivel genérico, como factores de riesgo tengo que tener en cuenta, pues, riesgos políticos,
y del país, riesgos legales, comerciales, del propio cliente, financieros, del propio proyecto, fiscales. La fiscalidad es un tema súper importante cuando estamos hablando en materia de comercio internacional, de los propios suministros, de la construcción, de las garantías. Como veréis, un sinnúmero de factores de riesgo que no nos debe asustar. Lo que nos debe es de prevenir, en el sentido de que debemos de conocer bien todos estos factores. Cuando empecemos a hacer operaciones, porque ya tendremos experiencia. Cuando no tengamos experiencia, poco a poco, viendo y acotando los problemas que yo me puedo encontrar y cómo puedo salir de esos problemas al menor costo para mí y, sobre todo, acotando el riesgo que yo puedo asumir como empresario. El tema del alcance de los precios es otro tema súper importante en la fase de oferta. ¿Qué incluye y qué no incluye el precio? ¿Cuál es el punto de entrega del bien o del servicio? El que incluye o no incluye es claro. Incluye unas cosas, otras no. Hay que definirlo en la oferta. Tengo que tener claro cuál es el punto en el cual estoy. El punto de entrega, famoso Incoterms, en el caso de bien, servicio, ¿dónde hago las cosas? ¿Dónde entrego esas cosas? El precio puede ser unitario, multiplicado por un número de unidades que me da el cliente, o sea, el cliente asume el riesgo de medir y en base a esa medición yo cotizo, o por el contrario, el cliente no asume ningún riesgo, paga más, evidentemente, y dice, quiero un precio cerrado, lo que se denomina en inglés un lump sum price, un precio todo incluido, o, como hemos puesto ahora, lump sum. En ese caso, al cliente le va a costar más, pero por contra, el que oferta tiene que tener unos mayores conocimientos técnicos y de proceso al objeto de medir y estar seguro que no se equivoca en nada porque el precio que está dando es un precio cerrado. Por otra parte, una vez teniendo en cuenta todos estos factores, el punto neurálgico de la propia oferta es el escandallo de costes. ¿Qué es el escandallo de costes? El escandallo de costes es simplemente poner con claridad, después de haber hecho todos los cálculos precisos, el coste directo de mano de obra, equipos, materiales, subcontratas, gastos de explotación, los costes indirectos propios de gastos generales directos, indirectos y gastos financieros, y por supuesto añadir los márgenes comerciales. El no olvidar ningún concepto de coste, desglosándolos adecuadamente, es lo que me va a dar poder llegar a tener un precio final que sea un precio razonablemente bueno, razonablemente de mercado, en el cual ha remetido no solamente los costes que acabo de mencionar, sino todos aquellos que provengan del riesgo, que provengan del tipo de oferta, que provengan del análisis de mercado y competencia, etcétera, etcétera. O sea, el escandallo de costes no es una cosa unitaria, es una cosa en la cual mezclo en una compota, en un vaso, mezclo bastantes cosas al objeto de obtener aquello que es lo que yo quiero, un precio, sin duda alguna, correcto y competitivo, que me permita estar en el mercado y que me permita ganar. Aparte de eso, ¿qué más tiene una oferta cuando ya tengo un precio? Pues tengo que presentar un montón de documentación, que básicamente esa documentación, está descompuesta, podríamos descomponerla en, tres grandes bloques. Por una parte, la documentación técnica. Si yo oferto, tengo que incorporar en mi oferta mi currículum. Es decir, explicar y aportar referencias de suministros iguales a los que me están pidiendo. Eso va a hacer que el cliente me vea con buenos ojos, que sepa que sé del tema. En primer lugar. Segundo lugar, administrativamente. Obviamente implica, en muchos casos, que el cliente quiera saber quién soy. ¿Qué significa eso? Significa simplemente el aportar documentación tal como fotocopias de escrituras de constitución, por ejemplo, o de registro mercantil, de manera que se vea que la empresa existe y que la empresa está en el mercado. Tercero, o segundo bloque, el primer bloque sería el técnico y el segundo sería el administrativo financiero. La parte administrativa la acabo de comentar, la parte financiera. La parte financiera es básicamente información que le permita a mi cliente conocer mejor cuál es mi situación, los ratios de mi empresa. Eso implica, sin duda alguna, tener preparados y presentar probablemente una fotocopia de los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de la sociedad en el último o en los últimos años, incluso en algunos casos con los ratios financieros que habitualmente estamos manejando. ¿Esta información es obligatoria presentar en una oferta? Yo diría que no.
pero en la mayoría de los concursos lo piden, en la mayoría de las ofertas lo piden, porque el cliente, el que compra, ese comprador que asume menos riesgo que los otros, también quiere saber dónde se mete, con quién se mete. ¿Vale? Terminamos con una cosa muy importante y que yo lo considero algo a muy tener en cuenta. El aval de presentación de oferta. El aval de presentación de oferta, para empezar, no lo piden siempre. Depende, como es lógico, del tipo de cliente y del tipo de suministro, bien o servicio. Pero cuando lo piden, hay que entregarlo. Entregar un aval implica tener la empresa que vende, la empresa exportadora, capacidad para poder emitir el aval. O lo que es lo mismo, un techo financiero adecuado en el banco o bancos con los que trabaja que le permitan asumir al banco ese compromiso irrevocable de emitir por su cuenta un aval para nuestra compañía. Ese aval se denomina bid bond, es el aval de oferta, y ese aval lo único que hace es, o obliga, es a que el vendedor no pueda retirar la oferta presentada en ningún momento hasta que se proceda a la evaluación final de la misma. Si de la evaluación final de la misma se deduce que la oferta es no adjudicataria, me van a devolver el aval. Si se demuestra finalmente logramos el éxito que queremos y obtenemos que esa oferta sea oferta ganadora, veremos después que ese aval de oferta, se sustituye por otro aval que se llama el aval de ejecución y que comentaremos después. Bien, por último, la presentación de la oferta. Bueno, la presentación de la oferta está claro que hay que presentarla, solamente que la oferta muchas veces no se puede presentar, digamos, por correo electrónico. Sabéis muy bien que muchas veces las ofertas hay que presentarlas, incluso algunas son bien voluminosas, y que hay que llevarlas a un determinado sitio, estamos hablando del mercado internacional, coger un avión y llevarla. Bueno, simplemente tener buen cuidado de que la presentación de oferta, el original, en la medida de lo posible, debe de estar con nosotros siempre, porque nos podemos encontrar, lamentablemente esto es una experiencia que cualquier exportador tiene, y es que la oferta la ha mandado a lo mejor por DHL y le ha llegado más tarde de lo que debería de estar. Digo DHL como cualquier otro medio de Express Courier. Entonces, en esas circunstancias, ya hay una práctica, la oferta la llevo yo, el original al menos, de forma manera que no haya posibilidad de que eso me ocurra. Bien, ya hemos acabado la oferta. Supongamos que esa oferta es aceptada por el cliente. Significa que empezamos a negociar. Aceptar una oferta no es decir sí o no, me quedo con la oferta. Empezamos a negociar. Empezamos a negociar porque siempre habrá dudas o interpretaciones que provengan de lo que yo haya ofertado. Cuando yo oferto, como exportador, si yo no cumplo a priori lo que el cliente quiere que yo le oferte, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Simplemente indicárselo en la oferta. El cliente juzgará si eso realmente es algo importante o no, o hay algún tipo de variación que él pueda o esté en condiciones de poder aceptar. En ese sentido, ese es el momento, o ese es el tiempo, el timing de negociación, en el cual el cliente comprador está llamando a los finalistas vendedores con preguntas y respuestas para aclarar cualquier tipo de duda que pueda existir sobre aquello que están evaluando. Condiciones técnicas, exactamente lo mismo. Confirmar por parte del comprador y, por tanto, explicándolo el vendedor, que la oferta coincide y cumple con todas las necesidades que el comprador quiere, tanto en calidad como en seguridad, como en rendimientos garantizados. Si todo esto, lógicamente, digamos, estamos en condiciones, digamos, adecuadas, pues el siguiente paso es estar seguro en esta fase de negociación de que los precios que componen, digamos, el paquete precios, con sus condicionantes, son igualmente del agrado del comprador. Y si no, es el momento de poder hacer algún tipo de pequeña variación para arriba o para abajo. O ajustes. Forma y condiciones de pago. Imprescindible. Hemos dicho al principio que el que vende su gran riesgo no es solamente vender, es no cobrar. Lógicamente, si yo tengo que estar preocupado de cobrar, tengo que tener una forma y unas condiciones de pago correctas. Eso implica que debe estar perfectamente definido el medio de pago que se va a utilizar, cualquiera que sea, bien sea un medio de pago normal o bien sea un medio de pago con pago aplazado y por tanto con financiación, y estar perfectamente definidos los hitos de pago en los que se va a cobrar.
o lo que es lo mismo, en qué momentos me van a pagar lo que me adeudan. Eso tiene que quedar obviamente muy claro, porque es lo que me va a proteger a mí de estar después detrás del cliente para cobrar lo que me debe. En la fase de negociación, en el caso de aplazamiento de pago, debe de quedar igualmente muy claro cuál es el instrumento o forma de financiación a corto, medio y largo plazo que voy a utilizar. Antes, yendo para atrás, hemos dicho que esté perfectamente definido el medio de pago. El medio de pago puede ser medio de pago contado, medio de pago aplazado. Si es medio de pago contado, es contado, y si es medio de pago aplazado, hay aplazamiento del pago. El aplazamiento puede ser a corto, medio o largo plazo, y eso es algo que obviamente habré puesto en la oferta y que obviamente tengo que dejar muy claro con el cliente cómo lo vamos a instrumentar. Repito, no es lo mismo un retraso en pago o un aplazamiento de pago de 60 días cubiertos con un crédito documentario confirmado a que sea un aplazamiento a 5 años como consecuencia de un crédito al comprador. Son aspectos completamente distintos e instrumentaciones completamente distintas. Cláusulas del contrato. Sin duda alguna, previamente debería de haber un borrador del contrato. Se debe disponer en la fase de oferta de un borrador del contrato o haberlo hablado con el cliente antes. De forma manera de que esas cláusulas del contrato pueda revisarlas, pueda comentarlas y manifestar el grado de cumplimiento. Los contratos no están para firmarse y luego no cumplirse. Los contratos se deben honrar, se deben de cumplir. El mejor contrato es el contrato que está metido en un cajón y que de ahí no sale. Eso es un buen contrato. ¿Por qué? Porque no da problemas. Por tanto, el contrato y las cláusulas del mismo tienen que estar acordadas entre comprador y vendedor, antes, por supuesto, de la firma del contrato, a la que todavía no hemos llegado, la fecha de firma de ese contrato, fundamentalmente con el criterio de que sea algo, asumido en cuanto a responsabilidad, deberes y obligaciones por la parte compradora y por la parte vendedora. Por último, todo este esquema de negociación, bajo un esquema típico de negociación win-win. Eso está en cualquier libro de técnicas de negociación. En definitiva, es una técnica de negociación para la cual gana el vendedor, gana el comprador. Eso es lo que quiere decir, todos lo sabéis. Debe de existir un razonable equilibrio de acuerdo entre las partes, de forma manera de que nadie se sienta perjudicado en esta batalla de negociación para poner las cosas, de forma manera que ambas partes aceptemos proseguir con la instrumentación del contrato. ¿Vale? La siguiente fase es tipos de contratación. Ya pasamos al contrato en sí mismo. Bien. Hay una diferenciación muy importante, y sí quiero que dejarla bien clara, y que afecta muchísimo, y es la diferencia que existe entre cliente público y cliente privado. Lógicamente, el cliente público tiene una cosa importante. Siempre va a pagar, porque el cliente público, por definición, nunca va a quebrar, pero tiene el problema, aparte de que pague tarde, en muchos casos, que el poder de negociación que tiene un vendedor con un cliente público es mínimo. Porque normalmente un cliente público se basa en una ley y o reglamentación procedente de una ley de contratación pública. Las leyes y reglamentos que utiliza el Estado y las empresas paraestatales es, parte de una ley que se llama Ley de Contratación Pública en cualquier país. Eso implica que siempre habrá una horquilla de negociación en el contrato, pero no una horquilla grande, porque cualquier horquilla grande supondría tener que cambiar la ley. Por tanto, ojo con ese aspecto, porque es bueno trabajar para un cliente público, sí, pero tengamos bien presente que el margen de negociación que puedo tener es mucho menor que en el caso de un cliente privado. Está claro que igualmente no es lo mismo un cliente privado multinacional que un cliente privado más pequeño, pero en cualquier caso, con un cliente privado sí pues estoy abierto a cualquier tipo, de negociación, salvando bien claro el poder de negociación de las partes. A lo mejor tiene mucho más poder de negociación una empresa grande, un cliente privado grande, que el que pueda tener yo mismo. Bueno, da igual. En cualquier caso, siempre existe posibilidad de negociar con más apertura de miras en el caso del cliente privado que del público. Cláusulas principales. Las cláusulas de un contrato, yo los denomino de dos tipos, principales y de estilo. Las principales son aquellas que podríamos denominar son relevantes en un contrato. O sea, son aquellas que de alguna manera o de alguna forma prácticamente son las cláusulas que definen aspectos claves del contrato.
Y los 4 aspectos o 5 aspectos clave de un contrato son los siguientes. En primer lugar, definir el alcance. En segundo lugar, el precio y divisa que yo voy a cobrar por esa cosa. En tercer lugar, cuáles son la forma y condiciones de pago. En cuarto lugar, cuál es el plazo de entrega. Y en quinto lugar, desde cuándo empieza a operar este contrato. Porque no todos los contratos, ojo, comienzan a operar o a entrar en vigor desde el momento de la firma. Lamentablemente no es así y simplemente es algo que debemos de saber. ¿Por qué no es así? Porque en aquellos casos en los cuales el contrato esté supeditado a la instrumentación del medio de pago, puede ocurrir, o debe de ocurrir, que hasta que no se instrumente el medio de pago, el contrato no entra en vigor, pudiendo incluso darse el caso de que contratos firmados al no instrumentarse el medio de pago nunca entran en vigor. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que el medio de pago es un crédito documentario. Yo voy a ligar la puesta en vigor de mi contrato, la operatividad, a que ese crédito documentario esté operativo, esté abierto, esté en mis manos como exportador, a través del banco, evidentemente mío. Si eso lo consigo, el contrato está operativo. Pero, ¿y si no lo consigo? ¿Y si pasa el tiempo, y al final nunca ocurre eso? Pues ocurre simplemente que tengo un contrato firmado magnífico, pero que para lo único que vale es para tirarlo al cubo de la basura, porque nunca se ha puesto en marcha. Entonces, por tanto, es muy importante ligar la ejecutabilidad del contrato con, digamos, la vinculación a esa puesta en vigor. El resto de cláusulas del contrato, que yo le llamo cláusulas del estilo, son todas las demás y hacen referencia a términos técnicos y jurídicos que están en cualquier libro de contratación internacional y, bueno, pues donde de alguna manera estamos hablando de cláusulas de fuerza mayor, cláusulas de rescisión del contrato, unilateral, bilateral, por causas ajenas, cláusulas de arbitraje, cláusulas de jurisdicción en materia de tribunales, etcétera, etcétera. O sea, hay cantidad de otras muchas cláusulas. Contra más complejos el contrato, más cláusulas hay, o más desarrolladas están las cláusulas, pero en cualquier caso, esas cláusulas no dejan de ser cláusulas importantísimas, pero de estilo. Las otras, las que yo he citado, son imprescindibles. Un contrato que no tenga claro cuánto vale, para qué es ese contrato, el alcance del mismo, cómo me van a pagar, cuánto es el plazo de entrega y desde cuándo empieza a contar ese plazo de entrega. Y el tema vinculado con lo anterior, que es la puesta en vigor o puesta en operatividad del contrato, esas cláusulas sí que son principales. Sin esas cláusulas no hay contrato. Sin esas cláusulas voy a trabajar con mucho riesgo. ¿De acuerdo? Legislación y idioma. Lo que quiero aquí decir fundamentalmente es que en el mundo globalizado en el que estamos, no cabe la menor duda que el español es un gran idioma, también lo es el inglés, pero también lo es el chino. Probablemente también el japonés y algunos otros idiomas menos conocidos, como pueda ser el árabe o el indio. Nosotros vamos a trabajar en el mundo entero. Esto es una clase internacional. Por tanto, tenemos que tener bien claro, en cuanto al contrato que vamos a firmar, en función de cuál sea el tipo de contrato, cuál es el idioma que aplica a efectos de intervención técnica y judicial. Quiere ello decirse, simple y llanamente, que aunque yo pueda dominar muy bien el inglés y negocie en inglés, si estoy trabajando con un chino, es muy probable que el contrato en China, mi cliente chino, me obligue a firmarlo en chino, aunque lo hayamos negociado en inglés. O lo que es lo mismo, me obliga a tener, de alguna manera, prevista una determinada traducción jurada del contrato, de forma manera que en una página figure el texto en inglés que yo he negociado y que domino y conozco, y otro lado el texto en chino, que es lo que el cliente me está pidiendo. Evidentemente, si la traducción está correctamente hecha, para eso es jurada, no tiene por qué haber ninguna discrepancia. Y por tanto, yo trabajaré en inglés, mi cliente trabajará en chino y nos entenderemos. Y por supuesto, eso también saberlo en cuanto a lo que es interpretación técnica y judicial. Hay países donde el inglés se utiliza como lengua, digamos, internacional, sin ningún tipo de problema, y hay otros países donde prefieren trabajar en lenguas locales, como pueda ser el indio, el chino y alguna otra. Por otro lado, el tema de legislación.
El contrato, dentro de esas cláusulas que yo denomino de estilo, indica o debe indicar cuál es la legislación aplicable, tanto en arbitrajes como en tribunales. Como es lógico, esa legislación va a depender del riesgo que el contrato mismo tenga. Repito, no es lo mismo vender en posición FOB o en posición CIF o en posición SWORD a vender un proyecto, digamos, llave en mano, en cuyo caso tengo incluso que hacer un setup local que me va a permitir desarrollar un montaje o una construcción o algo parecido en el país. En ambos casos debo dejar muy claro cuál es el arbitraje, digamos, cuáles son los pasos en caso de discrepancia o divergencia. El primer paso que hay que intentar siempre es el arbitraje, que ese arbitraje, en el caso de contratación internacional, sea un arbitraje de acuerdo con la Cámara de Comercio Internacional, un arbitraje bajo ese respaldo, bajo esas reglas en cuanto al arbitraje, y en caso de que el arbitraje no logremos, ponernos de acuerdo, llegar a un laudo de obligado cumplimiento para las partes, pues en ese caso ya no habría más remedio que ir a los tribunales. Ventaja del arbitraje: menos tiempo y mucho menos costoso. Inconveniente del arbitraje: pues que la decisión del árbitro o árbitros es de obligado cumplimiento para las partes. Por tanto, hemos de estar bien seguros, comprador y vendedor, y en este caso yo como vendedor respecto a mi comprador, que el comprador va a hacer caso a ese arbitraje. No vaya a ser que hagamos un arbitraje y resulta que el único que lo tenga que cumplir soy yo, en cuyo caso se rompe la baraja de un lado. Bien, fase de contratación, igualmente con la filosofía, la forma de arreglar las divergencias, dentro de lo que hemos comentado de arbitrajes, pues decir claramente lo que hemos comentado antes: lugar y reglas de aplicación, de actuación. O sea, el contrato debe indicar cuál es el lugar en el cual se hace el arbitraje y cuáles son las reglas de actuación. En los tribunales, cuál es el lugar, digamos, donde se hace un juicio y cuáles son los procedimientos en uso. Aval de fiel cumplimiento. Aval de fiel cumplimiento es simplemente la sustitución del aval que habíamos presentado en la oferta, el bid bond. Hemos sido adjudicatarios y nos han devuelto ese aval. Y lo sustituimos por un aval que se llama performance bond, o aval de fiel cumplimiento. ¿Qué es ese aval? Es un aval que garantiza al comprador que lo que yo estoy haciendo soy capaz de hacerlo, porque en caso de que no lo hiciera, me iban a ejecutar ese aval que estoy poniendo encima de la mesa. Consecuentemente, lo que tengo que hacer es emitir ese aval con la misma filosofía del anterior. Tengo que tener una solvencia financiera adecuada a nivel bancario o a nivel de compañía de seguros, en función de cuál sea la vía de emisión, para que ese aval se me produzca. Ese aval ya es un aval importante. Estamos hablando de un aval que puede ser del orden del 10%, 10-15% del valor total del contrato, con lo cual es importante, y que voy a emitir en el momento en el cual firmo el contrato hasta el momento en el cual termino completamente la ejecución del contrato. Por cierto, no cite que el bid bond es un aval pequeño, es un aval que tiene, lo que hemos dicho, un periodo muy limitado de tiempo, solamente para mantener la oferta, y el monto es aproximadamente entre el 3 y el 5% del valor de la oferta. Además, el contrato debe de definir otro tipo de avales, porque avales hay muchos en el comercio internacional. No nos deben asustar, pero están ahí. Pagos anticipados, bien, yo voy a querer un pago anticipado, fantástico, pero es más que probable que mi cliente me pida un aval por ese pago anticipado. ¿Por qué? Fundamentalmente porque de esa manera él se va a sentir también más cómodo de que el dinero me lo da para que yo lo aplique en lo que es el propio proyecto, y no que ese dinero al final sea un dinero que yo me lo gaste en otra cosa. Garantías de funcionamiento. Cualquier equipo tiene que funcionar. Funcionar una cosa implica que el que compra me puede exigir una garantía técnica de funcionamiento. ¿Para qué? Para estar seguro de que si falla, yo se lo voy a reparar. Todo eso se plasma en avales de diverso tipo. En el caso del pago anticipado, para cubrir ese dinero, y en los otros casos, para cubrir esas garantías técnicas. Son avales de una cuantía pequeña, estos últimos, pero en cualquier caso importantes, porque no cabe la menor duda que, lógicamente, el que vende es responsable de que aquello que vende está de acuerdo con lo que el cliente quiere comprar y, sobre todo, que funciona. Da igual que sea una pieza, que sea una máquina o que sea una instalación o un proyecto llave en mano. Seguimos igualmente en esta fase de contratación con ese esquema win-win. Puesta en vigor. Ya hemos firmado el contrato. Ya estamos contentos. Primera reacción.
vamos a descorchar una botella de cava, esto es magnífico, hemos firmado, estamos contentos, hemos hecho un buen deal. Quieto, tranquilo. Hay un refrán español que dice hasta el rabo todo es toro, tengamos cuidado. Ya hemos comentado antes que el contrato en sí mismo firmado no vale nada si no se pone en vigor. Luego, por tanto, aquí lo que estoy indicando en estas cosas es los condicionantes para la puesta en vigor del contrato. Cuando el contrato está puesto en vigor, entonces ya sí es operativo, ya sí yo lo voy a realizar. Eso implica indicar en esa cláusula, en esa fase de puesta en vigor, ir poniendo en marcha todos los condicionantes necesarios para que aquello funcione. Yo le llamo milestones, puntos, hitos por los cuales tienes que pasar. Si hay un pago anticipado, ese pago anticipado me lo tiene que haber dado. Es parte de mi condición. Le tengo que pedir a mi cliente que me dé ese pago anticipado. De acuerdo que yo tendré que dar un aval, vale, pero el pago anticipado lo tengo que tener. Ese pago anticipado, si yo lo he pedido y el cliente me lo ha acordado, es parte de las condiciones de la puesta en vigor. Por ejemplo, hemos comentado el tema de la carta de crédito, del crédito documentario, en el caso de que aplique, también. En el caso de que haya convenios de financiamiento, obviamente hay otra faceta mayor, otra distinta, y es el convenio financiero de financiamiento entre el banco prestamista, el comprador, con las condiciones requeridas de acuerdo con el tipo de solución financiera que se parte y que se haya pactado entre las partes. ¿De acuerdo? Bien. Todo ello donde tiene que estar. Todo ello debe de estar en una cláusula de puesta en vigor. Y por otra parte, una vez que la puesta en vigor se produce, es cuando se inician las responsabilidades de las partes. Es el momento en el cual yo empiezo a desarrollar el contrato. Por tanto, no se debe desarrollar ningún contrato hasta que la cláusula de puesta en vigor está completamente realizada. En ese momento sí lo puedo hacer. Antes es un riesgo importante y enorme. Por eso, comentaba como cláusula importante al principio de todo, cláusulas básicas, la cláusula de, recordar, la cláusula de periodo de ejecución. Entonces quizás no tenía mucho sentido, ahora a lo mejor tiene algo más. Yo no voy nunca a empezar a comprar, a empezar a ejecutar, hasta no tener el puesto en vigor totalmente claro. O sea que los plazos de ejecución del proyecto empezarán a contar a partir de que el contrato esté perfeccionado y puesto en vigor. Fase de ejecución. La fase de ejecución, como es lógico, es empezar ya a marchar con el propio proyecto. Simplemente aquí comentar una serie de cosas que son importantes. En primer lugar, tengo que empezar por contratar con los proveedores, empezar a comprar, fabricar si es que toca, si yo soy fabricante, si no integrar o subcontratar para ejecutar ese pedido que yo me he propuesto, digamos, desarrollar. En esa contratación con los proveedores he de intentar, en la medida de lo posible, subrogarme en esos subcontratos todas aquellas cláusulas que se deriven de del propio contrato principal que yo he firmado con mi cliente comprador, al objeto de que, bueno, por ejemplo, lo que yo tengo que hacer en calidad se lo tengo que traspasar a mi proveedor, lo que yo tengo que hacer en condiciones de cobro se lo voy a intentar traspasar a mi proveedor, de manera que no haya decalajes o gaps que puedan que en un momento determinado haya algo sin control. Dentro de lo que es la calidad, la garantía y el control de calidad supone, por parte mía, comprobar y estar seguro de que realmente las cosas se están haciendo bien. Para lo cual tengo que abrir mis puertas a los inspectores del comprador para que vengan y desarrollen su trabajo comprobando que lo que se está haciendo de acuerdo con la normativa vigente. Igualmente, digo en cuanto a seguridad, tanto en seguridad intrínseca como en seguridad personal, en el caso de que aplique. Es lo mismo. Desarrollo y cumplimiento del contrato. Lógicamente, el desarrollo y cumplimiento del contrato supone, lógicamente, hacer un seguimiento de programación, activación, información, reporting, controles de cumplimiento, de manera que el cliente comprador esté informado por parte del vendedor de cómo va desarrollando y avanzando ese contrato. Gestión operativa del contrato. Gestión operativa del contrato es poner las cosas en el sitio donde tienen que estar. ¿Qué implica? Pues muchas cosas. Evidentemente la primera de todas y muy sencilla, pero muy complicada. El tratamiento de la fiscalidad en origen y destino. Hay que hacer un estudio que se habrá hecho en fase de oferta de cuál es la fiscalidad y la figura jurídica más necesaria para desarrollar el contrato en función de cuál sea
digamos, el destino de ese contrato y cuál sea la posición en la que yo estoy vendiendo. Tramitaciones de exportación e importación, documentación, logística, gestiones aduaneras, todo eso son cosas que alguien tiene que realizar. En algunos casos será el vendedor, en otros casos será el comprador, pero tiene que quedar perfectamente definido en fase de oferta y de contrato para luego en fase de ejecución que no dé lugar a ningún problema. Revisión de precios y devaluación en monedas locales. Bueno, esto lo pongo porque realmente hay que ponerlo, pero yo soy de la opinión de que los contratos deben estar hechos en una divisa fuerte y convertible. Me da igual que se llame euro, que se llame dólar, que se llame yen o que se llame de otra manera, pero que sea fuerte y convertible, de forma y manera que todos los temas de revisión de precios y de devaluaciones de monedas locales contemples, estén prácticamente, digamos, sean no riesgo, no existan. ¿Por qué? Porque si yo controlo la divisa, automáticamente el que devalúe la moneda local, a mí me da igual. Si yo estoy trabajando en un país como por ejemplo pueda ser, supongamos, Venezuela, y me devalúan el bolívar venezolano, si yo estoy trabajando en dólares, eso a efectos prácticos de mi negocio, de mi operación, me da exactamente igual. Pasa igual con lo de la revisión de precios en materia de inflación. Si yo trabajo en una moneda, en una divisa fuerte, ese problema también queda mucho más soslayado. Sí voy a tener un riesgo, que es el riesgo del cambio de la divisa. Mientras yo no financie aquello que yo estoy pagando en euros y lo haga en euros, en cuyo caso no hay riesgo de cambio, si yo, digamos, cobro o financio en una moneda, una divisa distinta del euro, que es la moneda de curso legal en la Unión Europea, me encontraré con que voy a tener un riesgo de cambio. Bien, no pasa nada. Ese riesgo de cambio hay que asumirlo, hay que entenderlo y hay que automáticamente, asumirlo. ¿Cómo se asume? Mediante un instrumento que conocéis. La asunción de un riesgo de cambio, contratar un seguro de riesgo de cambio en determinadas condiciones o maneras en función de cuál sea el momento en el cual ese seguro se contrate. Pero en definitiva, el que exporta debe de cobrar y no especular con lo que cobra. Si yo necesito 300.000 euros para cubrir la operación que estoy haciendo, yo requiero 300.000 euros. Lo que no quiero es especular para nada con que por mediación del riesgo de cambio hacia arriba o hacia abajo pueda ganar más o pueda perder en algunos casos mucho más. Retrasos y adelantos. Bien, un contrato de ejecución, si se retrasa, se le aplica una penalidad. Eso es muy normal. La cuantía de esas penalidades, el máximo de esas penalidades, lo que supone esa penalidad en el contrato, debe de quedar claro en el contrato. Desde cuándo se multa, cuál es la cuantía máxima. Pero ojo, igual que un contrato, si se retrasa uno, se multa por ese retraso, en algunos casos, y sobre todo en contratos muy políticos, existe el propio cliente que te incita, te anima, te ayuda y te prima a que adelantes la fecha de finalización del contrato. En muchos casos por razones políticas y en otros casos simplemente por razones incluso estratégicas de mercado. Bueno, si eso es así y tú aceptas ese adelanto lo que supone es que automáticamente tú vas a poder tener la posibilidad de resarcirte de acuerdo con una prima por adelanto. Eso, si es que hay la más leve sospecha de que se puede plantear en el proyecto o en el pedido en el que estoy trabajando, automáticamente debe de figurar, evidentemente, en el contrato. Y bueno, pues de una manera resumida, pero creo que clara, os he intentado exponer las diferentes cosas a tener en cuenta desde que oferto hasta que ejecuto un contrato. Pues lo que es lo mismo, el ciclo completo, digamos, de vida, por decirlo de alguna forma, de la contratación a nivel internacional. De cada uno de estos temas, individualmente, de los que hemos aquí comentado de una manera detallada pero resumida, podríamos hablar muchísimo más. Bueno, yo espero que eso lo hagamos a través de los, casos que vais a trabajar, libros que se os van a suministrar y clases que podáis tener presenciales, donde tendréis a los profesores adecuados en cada materia para poderos explicar con detalle y en profundidad ya algunas de las cosas aquí tocadas, obviamente sí todas, pero no en la profundidad que se requiere como consecuencia fundamentalmente de la razón de la clase y del corto tiempo para ella, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias y hasta pronto.